¿Qué tal, queridos amigos? Nos encontramos una vez más aquí en el día 171, Principios para Vivir Mejor. No se te olvide darle like, me gusta, suscríbete. Gracias a los que se están suscribiendo, hemos venido aumentando poco a poco y queremos pronto llegar a los 200. Si tú le dices a tu familia que se inscriba, a los que están escuchando, a tus amigos, conocidos, etcétera. Nuestra lengua es un problema y ese es nuestro tema en el día de hoy. En su punto más álgido de los carteles de la droga en Colombia, se vivió un tiempo de sicariato en el cual se disparaba primero y después averiguaban si esa era la víctima que estaban buscando. Bueno, lo traigo a colación porque con la lengua nos sucede igual. Hable primero y piense después. Esto nos ha llevado a todo tipo de problemas, desde la mentira, el engaño, el chisme, las murmuraciones, los insultos, las enemistades y muchas cosas más. Tus palabras pueden herir, pero tus palabras pueden sanar. Tus palabras pueden destruir, también tus palabras pueden edificar. Tus palabras pueden maldecir, igualmente tus palabras pueden bendecir. Tus palabras pueden dar ánimo, pero asimismo tus palabras también pueden desanimar. Por eso es importante tener en cuenta la manera en que nos comunicamos. La comunicación es un proceso de expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Las palabras pueden confundir, herir o perturbar. Y a la inversa, también las palabras tienen el poder de sanar, animar, ayudar y enseñar. Desafortunadamente nuestras palabras tienden más a herir que a sanar, especialmente si no estamos dirigidos bajo el control del Espíritu Santo. Nuestras palabras se inclinan más a herir que a sanar. Con mucha frecuencia, las palabras nuestras son trágicamente destructivas. El pastor Joseph Stowell contó que cuando él estaba estudiando en secundaria, se unió a un grupo coral de 150 voces. Y el director dijo en voz alta, y todos lo escucharon: ¿a usted quién le dijo que podía cantar? Y esas palabras ásperas fueron profundamente malas. Afectaron la vida de este joven de manera profunda, a tal punto que cuenta el pastor Stowell que solo 8 años después él volvió a cantar. Las palabras tienen un peso profundo y ni usted ni yo podemos decir que nunca nos van a herir. Job nos dice en el capítulo 19, versículo 2, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Eso dijo a los amigos que le fueron a visitar y estaban hablando contra él en la situación que estaba viviendo difícil para su vida. A lo largo de mi vida, las palabras que he dicho a mi esposa como mi compañera en estos 43 años, las que le he dicho a mis hijos como padre y a la congregación como pastor, han tenido su impacto. Y esto es suficiente razón para que Dios me haga responsable de todas mis palabras. En San Mateo, en el capítulo 12, versículos 36 y 37, Jesús dijo lo siguiente: y yo digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, las palabras en medio de las luchas diarias. ¿Cómo son nuestras palabras en medio de las luchas diarias cuando hay crisis, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando las cosas nos agobian? Una señora le escribió a un pastor lo siguiente: ¿cómo puede usted, pastor, controlar su lengua? Como al llegar el bus que recogía a su niño, no encuentra un zapato. Suena el teléfono y usted le dice a su amiga que lo llame más tarde y rápidamente intenta recuperar algo de la comida para el bebé que llora. La comida igualmente que está en el fogón empieza a quemarse.
Mandó a su hija menor a cambiarse de ropa y todavía 20 minutos después está en la puerta parada en pijama. La leche se desborda de la olla donde la dejó hirviendo. En ese punto, pastor, mi mente y mi lengua se descontrolan. ¿Podría usted predicar de eso el domingo? Bueno, nuestras palabras se ponen bajo presión por estar expuestas a modelos negativos en la forma de hablar. Muchos de nosotros, como por el ambiente donde desarrollamos las actividades diarias, enfrentamos una segura exposición a un lenguaje degradante y corrupto, a lenguajes desagradables. Pues tenemos que oír las acaloradas palabras de un jefe airado. En los círculos de lenguaje de televisión escuchamos de todo. Es la conversación casual con el vecino, o el descuidado parloteo que se escucha cuando usted está haciendo fila en un banco, o también aún el parloteo entre cristianos. Desafortunadamente nuestra lengua repite lo que escuchamos y muchas veces sin darnos cuenta permitimos que salgan palabras destructivas ante personas que ni siquiera pueden creer lo que nos escuchan. Yo escuchaba a mi nieto Sebastián de 6 años decir unas palabras que no usamos en nuestra casa y tampoco las usan en el hogar de él. Y me preguntaba, ¿de dónde sacó él esas palabras? Bueno, esta semana vino a visitarnos y él se sentó a ver un programa de televisión para niños. Y allí escuché en ese programa las palabras que él estaba empleando. Y claro, la influencia de la televisión. Yo recordé entonces la canción que le cantaba a mis hijos cuando niños. Cuidadito mis oídos lo que oís. En el cielo está el Señor, nos mira con amor. Cuidadito mis oídos lo que oís. En el medio ambiente las palabras pueden ser destructivas en 3 dimensiones. La relación con Dios, con los seres que amamos y aún con nosotros mismos. No podemos pasar por alto lo que Santiago expresa en el capítulo 3 de su libro en la Biblia. La lengua es un pequeño fuego que enciende un bosque. Y podemos estar causando un incendio sin darnos cuenta, especialmente en medio de nuestras luchas cotidianas. Ahora, la lucha para transformar nuestra manera de hablar es fuerte. Volvemos a citar la Biblia en Santiago capítulo 3, ahora en el versículo 8. Y dice, ningún hombre puede domar la lengua. Bueno, ¿nos desesperamos por ello? No, porque ese no es el espíritu del texto. No está incluido allí para causar desespero, tampoco para empujarnos al fracaso y menos para que usemos la lengua sin control. El propósito de ningún hombre puede domar la lengua es para demostrarnos y enseñarnos que el esfuerzo personal no es de provecho. Santiago nuevamente usa otra figura que hace más grave el uso de la lengua. Dice, la lengua es inflamada por el infierno, capítulo 3, versículo 6. Ustedes y yo tenemos una tarea sobrenatural, transformar un fuego infernal en un instrumento de comunicación constructiva. En ese proceso de transformar nuestra lengua, no debemos olvidar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra una jerarquía de poderes satánicos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Transformar nuestra lengua requiere de un poder sobrenatural. No se consigue la victoria con armas humanas, sino con armas sobrehumanas. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que tener en cuenta que no es algo místico ni mágico. Es simplemente la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17. El apóstol Pablo nos presenta allí la armadura de Dios. Y la primera pieza de esa armadura es la verdad de Dios. Y la Biblia claramente nos dice que esa es la fuente de nuestra energía y de nuestro crecimiento espiritual. Mateo capítulo 4, versículo 4 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Ustedes
Por medio del estudio y la meditación de la palabra de Dios, la Biblia, serán guiados y transformados por el Espíritu Santo, que producirá la fuerza espiritual que se requiere para una vida victoriosa. Con respecto a la lengua, Dios nos ha bendecido con la riqueza de la verdad que nos advierte, convence y transforma a medida que permanecemos en Cristo Jesús. Juan 15:5. Nuevamente cito al doctor Stowell. Nos presenta que Santiago da 5 principios que nos hacen conscientes de la trascendencia de nuestras palabras. El primer principio es la media de la madurez. Y esto implica, Santiago capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra ofender significa injuriar, según el diccionario de la lengua española. También se define como tropezar o caer y se refiere a chocar torpemente. Los tropiezos con la lengua manifiestan nuestro nivel de crecimiento espiritual mientras que recorremos el camino de la vida. No solamente tropezamos nosotros cuando hablamos, también hacemos tropezar a otros. Algunos podríamos sentirnos bien con nuestra mala forma de hablar. Al fin y al cabo, las personas que nos rodean también son deslenguadas. Los insultos, las murmuraciones, los chismes, las críticas, es lo normal. ¿Acaso no todos tienen problemas con la lengua? Pero les recuerdo, mis queridos hermanos y amigos, y me recuerdo a mí mismo, que nuestra madurez espiritual no se mide por los patrones que para hablar usa nuestra sociedad o las palabras de personas que nos rodean, sino por los principios de la palabra de Dios. El término perfecto significa completo o maduro. Y el versículo empleado aquí para este punto nos enseña que seremos maduros solo cuando dejemos de tropezar con nuestra manera de hablar y mantengamos a todo el cuerpo bajo control. Porque uno de los frutos del Espíritu que Dios nos ha dado es dominio propio, control de sí mismo. Un futbolista profesional no tiene problema para controlar el balón, porque tiene dominio de él. El golfista tiene la facilidad de meter una pelota en el hoyo a 1 metro o a más de 1 metro de un solo golpe. Un jugador de baloncesto puede encestar desde un ángulo difícil. ¿Todo por qué? Por la habilidad y la práctica que ellos tienen. A través de la práctica han desarrollado mucha habilidad para ejecutar lo que hacen. Igualmente, así nos puede ocurrir con la lengua. Si la dominamos, tendremos la capacidad de dominar otras áreas de nuestra vida. Si tomas la decisión de decir siempre la verdad, cada vez será más fácil decirla. Si te abstienes de pronunciar palabras vulgares o insultos, cuando menos pienses, no serán parte de tu vocabulario. Si refrenas tu boca de hacer murmuraciones y chismes, un día los habrás eliminado de tu léxico por completo. Te invitamos entonces a continuar en nuestra próxima reflexión sobre los principios del uso de la lengua. Lee Santiago en el capítulo 3. Pídele al Señor que te ayude a refrenar tu lengua. Yo haré lo mismo, porque con ella podemos herir o sanar, bendecir o maldecir, construir o destruir. Con ella podemos hacer bien o hacer mal, podemos dar ánimo o desanimar. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a tener un buen uso de la misma. Padre, te agradecemos tu presencia y tu dirección a nuestra vida. Ayúdanos y guíanos a hacer las cosas como a ti te agradan. Sobre todo, Señor, danos el buen uso de la lengua, el control de ella. Gracias por las bendiciones recibidas de ti y bendice a todos nuestros oyentes y haz tu bendición extensiva a todos sus familiares. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén
y amén.